que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios no para contrarrestar o para corregir una falsa doctrina que se estuviera enseñando en esta iglesia. No la escribe tampoco para enfrentar, para confrontar a los falsos profetas, a los judaizantes, como lo hacían en las otras cartas. Escribe la epístola a los Efesios con la convicción de recordarles algo que él les había enseñado, que el propósito del reino de Dios estaba avanzando por medio de Jesucristo para beneficio de su iglesia. Escribe para recordarles, deseando que ellos realmente estuvieran poniendo en práctica, que estuvieran disfrutando de todas aquellas riquezas de la gracia que él le había dado a la iglesia, para que ellos fueran ricos espiritualmente, para que ellos supieran que tenían una riqueza espiritual por explotar. Pero no era fácil para aquellos efesios. Ellos habían sido gentiles, hasta hacía pocos años habían sido unos desheredados, eran rechazados por los judíos, eran considerados inmundos y pecadores. No era fácil que de un momento a otro, un momento inesperado, les dijeran: oiga, Efesios, ustedes son ricos espiritualmente, ustedes hacen parte del pueblo de Dios, ustedes tienen todas las riquezas de Dios a su disposición, ustedes que antes no tenían nada, ustedes ahora lo tienen todo, ustedes tienen una herencia eterna en el cielo, ustedes tienen todas las riquezas del reino de Dios, Dios no necesita nada. No era fácil para ellos comprender estas cosas. Y Pablo quería, por medio de este tratado teológico, porque más que una carta es un escrito teológico, convencerlos a ellos de que el banco de la gracia, de las riquezas de Dios, estaba disponible para ellos, y que sobre todo ellos estuvieran viviendo de acuerdo al propósito del reino de Dios, viviendo en una abundancia, un fulgor, un mover, una unción y una gracia espiritual constante. Este era el anhelo de Pablo. Y la idea principal del pasaje que vamos a tomar de esta lectura, que es del versículo 15 al 23, es una oración. Por eso él comienza, por esta causa. Pablo ya había orado: bendito sea el Dios y Padre, en el verso número 3. Y ahora, cuando expone todas las riquezas de la gracia de Dios, como las hemos leído, la herencia de los santos, que es lo que hemos leído, entonces Pablo, al ver esta abundancia en la riqueza, nuevamente vuelve y encamina la oración. La idea principal de este pasaje, del 15 al 23, es la oración de Pablo por los efesios, específicamente para pedirle ¿qué? Para pedirle que Dios les abra los ojos del entendimiento, para que ellos entiendan, que comprendan y que acepten que son ricos espiritualmente y que deben hacer uso de esas riquezas de la gracia, que esa es la herencia de los santos,
que ellos comprendieran que se habían sido llamados y sacados del mundo, del paganismo. Ellos eran paganos, ellos adoraban ídolos, ellos eran todo lo que es un pecador, todo lo que éramos nosotros antes. Pablo deseaba que ellos comprendieran, y ese es el centro principal de la oración de Pablo, la cual está en el verso 17 y 18, que son los versículos principales de nuestro pasaje que vamos a tomar. Pablo deseaba que ellos supieran que había una herencia enorme, una herencia grande, poderosa, que había sido dada de parte de Dios sin ninguna clase de precio pagado por ellos. El título que le he dado entonces a esta enseñanza es la herencia invaluable. No hay forma de ponerle precio. No hay forma de tasarla económicamente. Es una herencia que no alcanzamos nosotros siquiera a determinar. Y la veremos de la siguiente manera. Los dueños de la herencia, y esto lo veremos en los versos 15 y 16. Veremos la procedencia de la herencia en el verso 17a. Veremos el albacea de la herencia, versos 17b y 18, y veremos la seguridad eterna de esta herencia en los versos del 19 al 23. Vamos a dar comienzo a esta preciosa enseñanza. Versos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amados hermanos, qué maravilloso es encontrarnos con creyentes como el apóstol Pablo, que han comprendido en qué consiste la riqueza de la gracia de Dios, que han comprendido cuáles son las riquezas de esta herencia. Qué maravilloso es encontrarnos con creyentes que no andan buscando en este mundo perdido por el pecado la herencia de Dios. Qué triste cuando nos encontramos con algunos hermanos que dicen ser creyentes y lo que nos encontramos con su saludo es bendecido, prosperado y en victoria. Ese no es el saludo de un cristiano. Esa no es la reverencia ante un Dios todopoderoso, porque esa persona no ha entendido cuál es la herencia del Señor, cuál es la herencia de los santos. Esa persona todavía anda creyendo que va a haber un de repente económico y entonces en un momento dado, ¡prum!, se encontró el paquete y la maleta de la plata. Esa persona todavía cree que la herencia de Dios entonces va a ser que de milagro va a empezar a orar y va a empezar a caer la gente al suelo. Esa persona todavía está creyendo que la herencia de Dios es que él va a entrar a una casa y va a reprender a Satanás y Satanás entonces va a salir de la persona. Esa no es la herencia de los santos. La herencia de los santos es la que hemos leído de los versos número 3 al 14 en este pasaje. La herencia de Dios es una herencia espiritual. La herencia de Dios son las riquezas del cielo, son las riquezas obtenidas por medio de Jesucristo para nosotros los gentiles, para nosotros los que andábamos por el mundo perdidos en pecado y que por la gracia de Dios hoy tenemos lo que tenemos. Qué maravilloso encontrar cristianos que cuando tú te encuentras con ellos, como el apóstol Pablo, te dicen: hermano, estoy bien. Es verdad que hay dificultades en esta vida, pero dentro de mí hay algo más maravilloso. ¿Qué me importan las dificultades de este mundo si son pasajeros? ¿Qué me importa de pronto una enfermedad? ¿Qué me importan las dificultades de mi familia? Cuando a Cristo no le importó pagar por mí, mi hermano. ¿Por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar cabizbajo? ¿Por qué tengo que estar llorando? ¿Por qué incluso tengo que estar haciendo reclamos a Dios? No, este es el cristiano y te dice: bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí es donde necesitamos tener el tesoro, allí es donde necesitamos tener la herencia. Es en el cielo, es donde estará la eternidad de nuestra alma. ¿Qué importa 60, 70, 80 años máximo? ¿Acaso Dios no nos dará la fuerza para salir adelante? ¿Acaso Dios no proveerá lo necesario? ¿Acaso Dios quedará mal con nosotros? Él es fiel y verdadero. Un verdadero creyente es aquel que se goza en su herencia eterna, la herencia obtenida por Jesucristo en la cruz. Ese es el verdadero creyente, aquel que tiene a Cristo como centro de su vida, aquel que pasa por encima de las dificultades. Sí, tengo que trabajar duro, tengo que romperme el espinazo. Sí, sufro por mi familia incrédula, claro que sí, porque sé que si se me mueren se me van al infierno y no puedo hacer nada. Sufro por eso, sí, pero es más grande el gozo de la gracia de Dios, es más grande el gozo de saber que hay una herencia eterna esperando por mí. Y eso era lo que Pablo hacía. Cuando Pablo ve este ramillete tan grande, cuando ve esta herencia invaluable, Pablo explota en gozo.
Y entonces por eso dice, por esta causa, la causa de toda esta herencia es la que le empieza, y por eso empieza en esta oración. Pero también la causa de la oración es la noticia que él escucha de sus hermanos. A él le dicen, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Hermanas y hermanos, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué escuchan los vecinos? ¿Qué escuchan nuestros demás hermanos de nosotros? ¿Qué escucha el mundo de nosotros? ¿Escuchan que realmente amamos a Cristo? Nuestra casa es una casa distinta a la casa de los dos lados. Nuestro hogar dentro es un hogar distinto. Es un hogar donde un vecino dice, allá lo único que se escucha es el nombre de Jesucristo. Esa gente, sea lo que sea, aman a Jesucristo. No dan un solo problema, no hay una sola queja de ellos, solo hablan de Cristo. Están locos. Para el mundo nosotros estamos locos. Pero ¿qué se escucha? ¿Qué es lo que dicen nuestros compañeros de trabajo? Participamos aún de sus conversaciones mundanas, nos reímos con sus chistes paganos, prestamos todavía nuestros oídos para escuchar aquellas cosas que ensucian el alma, que impiden el crecimiento y el desarrollo espiritual. ¿Qué es lo que se escucha de nosotros? Pablo se gozaba porque escuchaba que sus hermanos amaban a Cristo, que tenían su fe centrada en Cristo, que no tenían a Cristo simplemente como algunos dicen, Él es mi Salvador. No, es que así nos sirve Cristo. Porque entonces Él es tu Salvador, y la Virgen María es la intercesora, y la hermana Laura Montoya está intercediendo, y el cura, el otro también está intercediendo. No, el verdadero cristiano es aquel que tiene su vida centrada en Cristo. Cristo y nadie más que Cristo, que tiene a Cristo como Señor, como Rey y como Salvador. Es que ¿quién ha muerto por ti? ¿Quién ha pagado por ti? ¿Quién fue? La Biblia y la tradición misma podemos usarla en este momento. ¿Qué dice la tradición? Que quién es el único que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, es Cristo nuestro único intercesor. Es que ante Dios no se puede presentar un alma de un ser humano a interceder. No puede. Está viciada por el pecado. No ha resucitado. Está en un estado o de gloria o de tormento eterno. Está allí. Que tu vida y mi vida estén centradas en Cristo y glorifiquen a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él iremos al cielo. No hay otra forma de acercarnos a Dios. No la hay. Jamás ha existido ni la existirá. Miren, hermanos, como mínimo díganle a sus familiares, si hubiera otra forma de ir al cielo, Cristo no hubiera tenido que morir. Si hubiera habido otra forma de que alguien intercediera por mí ante Dios, Cristo no hubiera tenido que morir. No hubiera tenido que morir. La muerte de Cristo sentenció la humanidad. Partió una parte para la derecha y otra para la izquierda. Y la derecha dice, la Biblia dice claramente, venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos. Oh, pero qué desgracia tan terrible para nosotros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles, porque envié a Cristo a mi hijo a la cruz y tú preferiste adorar a un ser humano, preferiste invocar el nombre de otro ser humano. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en el nombre del ser humano y no en el nombre de Jehová, creador de toda la raza humana. Oh, gloria a Dios. Pablo se gozaba en esto. Este era el gozo de Pablo, saber la seguridad de su fe, saber la seguridad de que esta herencia era completamente segura, que no había nada que pudiera estorbar a la herencia, y él se gozaba con estos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿quiénes son los llamados a la herencia eterna? Ese es el punto, los dueños de la herencia. Estos son los llamados a la herencia, los que tienen estas marcas y estos distintivos en su vida. Solo ellos, los elegidos, los llamados, los predestinados, los sellados, los redimidos y los salvados, y los llamados a ser glorificados. Nadie más entrará. Aquel que se le dice, mira, tú como yo, eres un vil pecador. Tú has pecado, tú has transgredido la ley moral de Dios, que son sus 10 mandamientos, que estudiados son más de 613 mandamientos. Tú no tienes escapatoria porque eres transgresor de la ley moral. Pero Dios, como dice Juan 3:16, amó tanto al mundo, a los hombres del mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero ha puesto una condición, y las condiciones de Dios son decretos sellados con la sangre de Cristo, para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dile, te está diciendo, si no crees estás perdido. Por eso has cumplido. Has mostrado la justicia de Dios, has mostrado la pecaminosidad del hombre y has mostrado la solución, Jesucristo. Ahí está resumido el Evangelio. Estos son los dueños del Evangelio. Estos son los dueños de la herencia. Aquellos que tienen sus vidas centradas en Cristo. La fe en Cristo y el amor entre los hermanos son las marcas y los distintivos, habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos. Este es el segundo distintivo de los dueños de la herencia de Dios, que no solo tienen su fe centrada en Cristo, sino que aman a sus hermanos. La fe es un imán. La fe es un imán que absorbe, que atrae el amor. La fe en Cristo y el amor van unidos. Por eso nosotros nos amamos. ¿Por qué resultamos en nuestros devocionales orando los unos por los otros, teniendo nosotros tantas dificultades? ¿Por qué nos olvidamos nosotros de empezar a pedir por nosotros mismos y por toda nuestra casa, y a veces ni lo hacemos, sino que nos dedicamos a orar por las dificultades y la necesidad de nuestros hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. De resto no podríamos, porque somos egocéntricos. Humanamente nos amamos es a nosotros mismos. Solo soy yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero después que fuimos traídos al camino de Cristo, nos olvidamos completamente de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestras situaciones para orar los unos por los otros. Dice San Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, que os améis como hermanos. Los que creen en Cristo y aman a sus hermanos son los herederos de la herencia eterna. Los que viven cubiertos bajo la gracia y el amor de Dios. Hermanos, pero ¿de dónde proviene todo eso? ¿De dónde proviene que nosotros estemos viviendo en esto? No, ¿de dónde proviene este amor? ¿De dónde proviene este anhelo por la santidad? ¿De dónde proviene este gozo en las dificultades? ¿De dónde proviene? ¿Nace de nosotros? ¿Tenemos nosotros esa capacidad? ¿De dónde proceden las riquezas de esta herencia? Este es nuestro segundo punto, la procedencia de la herencia. Y lo vemos en el verso 17a. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esa es la fuente. Pablo deja en claro que la única fuente de bendición para el ser humano es Dios, que nadie más te puede bendecir. ¿Por qué, hermanos? Nosotros nos encontramos y cometía yo personalmente el error cuando vivía mi vida hasta hace 8 años y medio aproximadamente en el catolicismo romano. Yo le pedía a otros seres. Yo no entendía que el universo entero le pertenece a Dios y que nadie tiene derecho a darme nada porque nadie ha creado ni el dueño de nada, que el dueño del universo entero con todo lo que hay es Dios. Él es el Padre de gloria, y Él, por ser glorioso, no es glorioso entonces solo en la creación del universo, sino que es glorioso en el plan eterno de salvación. Es glorioso en el plan eterno de salvación. Es glorioso por haber designado una herencia para todos aquellos que iban a ser traídos a la fe en Jesucristo. Por eso Dios es el Padre de gloria, y a Él es que ora Pablo para decirles a los efesios: oigan, este es el que les ha hecho a ustedes lo que hoy son, habiendo sido lo que fueron. Es Dios, hermanos, hermanas, el que nos ha transformado. Es Dios el que ha hecho estos cambios. Es Dios el que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Es Dios el que por medio de la predicación del Evangelio ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, diciéndonos: mira, vas a morir. Vas a morir. A la persona que no es creyente le ofende que le hablen de la muerte. No, Dios lo que quiere que nosotros entendamos por medio de su palabra, porque es un Dios glorioso, es: tú eres pasajero, tú vas a morir, tus 70, 80 años no son nada por una eternidad. Aquí está la gloria de Dios, aquí te ofrezco estas riquezas de mi herencia, ven a ellas. Pero Dios no obliga. Dios es soberano. Amén. Pero tuya y mía es la responsabilidad para creer. Dios manda, predica el Evangelio, pero no soy yo el que conviene. Y ahí hay responsabilidad del hombre, ahí hay responsabilidad del ser humano en sensibilizar sus oídos, su mente y su corazón para que el Espíritu Santo obre. El apóstol Pablo les estaba diciendo a sus hermanos efesios:
Hermanos, todo ha venido de Dios. De Dios es que ha venido toda esta gran riqueza para nuestra vida. A Él sea la gloria, y por eso volvemos al verso 3. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay un solo ser que pueda bendecir a la iglesia. No hay un solo ser que pueda bendecir a un ser humano. Aún los más depravados, aún aquellos en cuales el pecado se hace visible todos los días, está la misericordia de Dios, porque Dios deja sin excusa al ser humano. Pero, hermanos, la mente del ser humano es demasiado pequeña, demasiado reducida para comprender estas cosas. La Biblia dice que esto es locura para los que se pierden, que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es locura. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros? ¿Y cómo iban a hacer los efesios si eran como nosotros para comprender las riquezas de una herencia espiritual? Si a nosotros nos gusta lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos degustar. Esto no lo podríamos hacer por nosotros mismos, y aquí entra a operar un misterio impresionante de parte de Dios, y lo veremos en nuestro tercer punto: el albacea de la herencia. Albacea es aquel. Albacea podemos decir que es un abogado, que en determinados momentos es nombrado cuando una persona o pierde sus nociones, sus conocimientos, su pleno desarrollo de su mente, o de un niño cuando queda huérfano. Mi hijastro Edwin hace poco fue nombrado albacea de unos niños que quedaron huérfanos y dejaron harto dinero a sus padres, y unas personas que conocen a Edwin por la misericordia de Dios como cristiano, pues dijeron: usted es el abogado, usted es el albacea. ¿Qué le toca a Edwin? Le toca responsabilizarse en el mantenimiento, en la administración y en la producción de esa herencia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el albacea del cielo en nuestras vidas? El creyente necesita profundizar cada día en el conocimiento de Dios. ¿Acaso un ser humano podría hacerlo solo? ¿Acaso nuestra mente podría hacerlo solo? El ser humano necesita ser transformado, ser edificado y ser sostenido. Y solo esto lo puede hablar, lo puede hacer el Espíritu Santo. El apóstol Pablo había enumerado unas riquezas impresionantes. Había hablado de unas abundantes riquezas que la mente humana no podía manejar. Y él necesitaba que los efesios tuvieran un equilibrio, como lo necesitamos nosotros. Los efesios necesitaban entender que hablar de las riquezas, de la gracia de Dios para su iglesia, podía llevarlos a olvidarse de los demás atributos de Dios. Podrían olvidarse que el Dios de los cielos, misericordioso, clemente, justo y piadoso, es también ira santa y juicio, con la cual castiga al pecador, y lo castiga de tal manera lanzándolo al infierno. Muchas veces pasamos por algunas partes y hay un letrerito y dice: Dios te ama, el Dios misericordioso y de amor te ama. Está incompleto, lo han partido a la mitad, han desfigurado a Dios, porque luego hay que poner: pero también es ira santa y juicio. Él fue el que creó el infierno, Él es el fundador de los infiernos, no Satanás. Es Dios quien en su ira santa castigará al hombre. Y esto era lo que Pablo quería al pedir este espíritu. Él pedía para que ellos tuvieran un equilibrio en sus conocimientos, que supieran que ante Dios hay que venir con reverencia, con temor y temblor, que el hecho de que Él haya derramado toda esta rica herencia sobre nosotros no es para venir: papito Dios, el Diosito. No, Él es el soberano, no cabe en nuestra mente. Es con respeto, es con reverencia que venimos a Él. Por eso solo podemos acercarnos a Dios el Padre por medio de Jesucristo el Señor. Humanamente nadie se puede acercar a Él, nadie puede invocar su santo nombre solo. Por eso la sangre, la cruz, los méritos de Cristo durante su vida, su crucifixión, su juicio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo son los únicos que abrieron el camino para poder acercarnos a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo quería que sus hermanos efesios entendieran, que necesitaban tener reverencia para conocer a Dios. Hermanos, el sermón, como están viendo, es aplicativo. Hablar o enseñar o predicar solamente del amor y la gracia de Dios y no hacerlo de su ira santa y de su juicio es desfigurar al Dios de la Biblia. Es hablar solo de una partecita de Dios, y qué sorpresa tan terrible se llevarán cuando realmente lo conozcan. Dios, a través de sus atributos santos, nos ha mostrado su sano equilibrio.
¿Cómo nos lo ha mostrado? Por medio de la Biblia, a unos los cubre con su gracia, los ama y los salva eternamente, y a otros simplemente los aborrece y los deja listos para el juicio eterno. Ese es Dios. Ese es el Dios integral de la Biblia, el Dios de amor, pero también el Dios de la ira santa. Y esto era lo que Pablo pedía para sus hermanos efesios. Señor, Padre, concédeles un espíritu de sabiduría que les abra los ojos del entendimiento. Es Él, el Espíritu Santo, de parte de Dios, el que nos ha explicado a nosotros lo que hoy conocemos de Dios. Amén. Es solo el Espíritu Santo. Si tú has entendido la riqueza de la gracia de Dios, si tú has entendido y has aceptado lleno de gozo y alegría que eres un elegido, que eres un llamado, que eres un predestinado, que has sido adoptado como hijo de Dios, que has sido sellado por el Espíritu Santo, que has sido redimido por la sangre de Cristo, es solo porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Amén. El que esté rechazando la doctrina de la gracia debe revisar muy bien su vida. Debe revisar muy bien su vida. Aquel que dude que Cristo es todo suficiente Salvador, debe revisar su vida. Hoy nos encontramos con gran cantidad de llamados creyentes que dicen, sí, yo creo que Cristo es mi Salvador, pero fue que yo fui obediente. Yo fui obediente. Yo cuando Él me llamó, yo hice, yo pongo mi parte, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro. Mira, no podríamos, hermanos, entender absolutamente nada. Simplemente revisa tu vida. Yo voy a mi vida 8 años atrás, ¿y qué entendía yo? Intentaba hablarme a alguien de Dios y yo le decía, no, te pido que me respetes, yo soy católico romano. ¡Ah, qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! No entendía nada de las cosas de Dios. Por eso tu vida y mi vida deben ser vidas de reverencia, porque Dios está en ti, Dios está en mí por medio de su Espíritu Santo. Si a ti te duele y te mortifica el más mínimo pecado, si a ti te causa angustia, dolor y tristeza cuando se te sale una reacción, cuando haces algo, hermano, cae de rodillas, hermana, cae de rodillas, porque el Dios que está dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. Si tú eres de aquellos que ya han entendido que el enemigo mortal de nuestra vida es el pecado, que es el pecado el que tengo que enfrentar con todas las armas que Dios me ha dado, que tengo que vivir día y noche mortificando el pecado, dale gracias a Dios, porque el Espíritu Santo, la albacea del cielo, está en ti. Y si no lo tienes, si no tienes estas reacciones en contra del pecado, si todavía te complaces viendo cosas en internet, si todavía ves las mismas películas y telenovelas donde hay fornicación, adulterio, pecado, ahí está mi hija, ella todavía no es una creyente, espero en Dios y solo en Dios y he descansado en Dios. Pero en determinado momento le dije que viéramos un programa de televisión. ¿Qué ofrece una novela? Adulterio, fornicación, mentira, secuestro, asesinato, extorsión. Es el mundo llevando allí. ¿Cómo puede estar un cristiano que está lleno del Espíritu Santo comiéndose el vidrio de un programa de estos? ¿Cómo puede? ¿Qué va a aprender para enseñarle a sus hermanos? ¿Qué va a aprender de ahí? Se han sentado en un bus y han visto lo triste de las personas que están al lado hablando, y será que fulanita sí se deja Fulano, será que sí logra Fulano hacer tal cosa. O sea, están llenos de lo que vieron. Los ojos son el imán que contamina y ensucia. Por eso la Biblia dice, si tus ojos son oscuros es tu alma. Los ojos son el espejo del alma. ¿Cómo estás administrando el Espíritu Santo dentro de ti? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. No lo contristéis. Es el Espíritu Santo entonces, el Espíritu que está en nosotros y que Pablo deseaba que estuviera en los Efesios, que los Efesios entendieran que tenían este Espíritu. Muchos creyentes hoy en día no han entendido cuál es la herencia de Dios, quién es el que la ministra, quién es el que la aplica, quién es el que la administra en nosotros y por nosotros. ¿Qué podrías tú administrar de parte de Dios solo? ¿Qué podrías tú hacer sin el Espíritu Santo para la gloria de Dios? Vuelve a revisar tu vida. Pablo estaba deseoso de que sus hermanos
estuvieran haciendo uso de todas las bendiciones, que ellos requerían que el Espíritu Santo les alumbrara los ojos del entendimiento, como lo dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Escuchen, vuelvo a leer para ustedes, hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Haciendo qué? El propósito, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Sin el Espíritu Santo no podemos entender nada sobre el cielo. No podemos entender absolutamente nada de las cosas espirituales. Jamás podríamos nosotros aceptar que Cristo es el todo suficiente y eterno Rey, Señor y Salvador, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este albacea que cuida, protege, alimenta y prospera la herencia de Dios en nuestro corazón. No era que Pablo estuviera pidiendo otro espíritu, no existe otro espíritu, no es que haya un espíritu especial de sabiduría. Oh Señor, dame espíritu de gratitud. Estoy orando por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me vuelva una persona agradecida. Oh Señor, hazme sabio. Estoy pidiendo que el Espíritu Santo me dé sabiduría. Pablo, al pedir por este Espíritu, no está pidiendo otra clase de Espíritu. Ellos lo que necesitaban era ser renovados en el hombre interior, como dice Efesios 3:16, ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Requerían de un corazón limpio y puro para ver las cosas de Dios, como dice Mateo 5:8. Necesitaban de un corazón blando para comprender las cosas de Dios, como dice Marcos 6:52 y 8:17 y 18. Ellos necesitaban que Dios les alumbrara los ojos del corazón para poder ver las cosas espirituales, para poder entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo es nuestro buen ayudador. Es por medio de Él que nosotros hemos entendido lo que hoy sabemos. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros hoy perseveramos, que nosotros hoy continuamos avanzando en la fe en Cristo, creciendo y madurando cada vez. Es el Espíritu Santo el que ha traído a nosotros la enseñanza, le ha convencido nuestro ser interior, le ha explicado todo lo que nosotros éramos, nos ha convencido de la solución para esa situación tan terrible, muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que ha hecho esta obra, y es el Espíritu Santo el que persevera día y noche por nosotros. ¿Quién puede caer de rodillas a orar expresamente a Dios en el nombre de Cristo? ¿Quién? Sino el Espíritu Santo que está en nosotros. Él es el que nos doblega y caemos sumisamente de rodillas ante el Señor. Es el Espíritu Santo. Por eso la reverencia debe acompañarnos, el respeto ante Dios, sabiendo que es la presencia de Dios en nosotros, que el Espíritu Santo es un ser real y verdadero, que es esa preciosa persona que está dentro de nosotros, haciendo la obra en nosotros y por nosotros ante Dios. Pero también es el Espíritu Santo el que nos da la paz, la confianza y la seguridad para comprender que esta herencia, que la herencia de los santos es una herencia eterna, que es una herencia invaluable, que nunca se acabará. Es el Espíritu Santo el que nos convence de aquellos medios que Dios está usando para que esta herencia sea segura y eterna. Y ese es nuestro cuarto punto, la garantía de la herencia. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos hemos dado cuenta en nuestro diario vivir de personas que reciben grandes herencias, de jóvenes que mueren sus padres y reciben grandes herencias, y al poco tiempo nos damos cuenta que han quedado absolutamente sin nada? Primero que todo, no estaban preparados. Era una herencia material, una herencia corrupta, y no tenían quien se las administrara. Por eso quedan sin nada. Nos dice a nosotros del verso del 19 al 23. Después de haber pedido que el Espíritu Santo ayude a los efesios a creer, que les ayude a estar convencidos de que lo necesitan a Él y que es por el Espíritu Santo que ellos entienden lo que quieren, entonces ahora pasa a darnos la seguridad y la garantía de esta herencia. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Escuchen, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Hermanos, la herencia de los santos, la herencia de la iglesia es una herencia segura,
única y exclusivamente porque es guardada por el poder de Dios que opera en nosotros. Única y exclusivamente porque el mismo poder de Dios está en nosotros, cuidando lo que Él ha puesto en nosotros. Sabemos, hermanos, que si Dios nos dejara solos un solo día, una sola hora, nosotros humanamente seríamos capaces de hacer lo que hizo Esaú. Cambiaríamos la herencia de los cielos, como cambió Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. La ambición continúa estando en nuestro corazón, es simplemente Dios que la controla, Dios la refrena. La lascivia continúa estando dentro del ser humano, somos carne aún, es Dios el que la refrena. Una buena cantidad de millones de pesos por algo suave, por algo ligero, sin ningún riesgo para nuestra vida. Una noche de placer, si no fuera por la perseverancia de Dios, si no fuera porque Dios con su poder nos está guardando, nosotros ya hubiéramos vuelto atrás. Ahí te das cuenta, hermano y hermana, si has entendido lo que es la herencia de Dios, la que leímos de los versos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. Tú tienes lo que tienes porque eres un escogido de Dios, porque eres un elegido de Dios, porque eres un predestinado de Dios, porque has sido sellado con el sello del Espíritu Santo, porque Cristo, el poder de Dios, está operando en ti para garantizarte que sus promesas son eternas. No es por tus capacidades, no es por tus conocimientos académicos, no es por tu esfuerzo humano, no es por tus méritos, es porque el poder de Dios está obrando en ti. Es real, solo tienes que vivirlo, sensibilizarte, llevando una vida de santidad, de consagración, de pureza, rechazando el pecado, mortificando el pecado, para que sientas que ese poder está dentro de ti, que Dios es real, que está dentro de tu vida. Pablo quería que sus hermanos efesios dejaran de vivir como pobres siendo ricos, que dejaran de ser casi unos mendigos espirituales. Como vimos en la introducción, Pablo lo escribió para corregir una mala enseñanza que estuviera allí. Esta era una iglesia doctrinalmente fuerte, había sido enseñada y edificada bajo las doctrinas de la gracia. A unos Pablo personalmente, como los efesios, había estado con ellos casi durante 3 años y había dejado todas estas doctrinas: elección, predestinación, llamamiento, salvación por gracia, todas las doctrinas de la gracia. Pero estaban viviendo como pobres, porque no estaban haciendo uso de las riquezas de la gracia de Dios, la herencia eterna. Estaban viviendo como mendigos espirituales, y por eso es más que una carta. La epístola a los Efesios es un escrito teológico profundo. Es la epístola más profunda espiritualmente que hay, porque habla de las riquezas de la herencia de Dios para los santos. Dios no quiere mendigos espirituales, Dios no quiere pobres espirituales, Dios no quiere hijos que la más mínima aflicción lo estén llevando casi a derrumbarse, casi a pensar: ¿por qué estoy metido en esto? ¿Por qué me volví cristiano? Viven mejor los paganos, no tienen problemas, ellos viven sin preocupaciones, no se preocupan por el más mínimo pecado. No, hermanos, no, hermanos, es la herencia del cielo, son las riquezas de la gracia de Dios manifestadas por medio del Espíritu Santo, aplicadas y selladas por el Espíritu Santo y guardadas por el poder de Dios por medio de Jesucristo el Señor. ¿Vives tú como un pobre espiritual o eres un rico espiritual porque has entendido las riquezas de la gracia de Dios? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu vida? ¿Has entendido la presencia de Dios? ¿Está contigo las 24 horas del día? ¿Eres tú de aquellos que saben que los ojos de Dios son como cámaras invisibles que te siguen las 24 horas del día? ¿Sabes que la mente de Dios conoce tu más mínimo pensamiento antes de que se forme? ¿Que Él sabe la palabra que va a salir de tu boca antes de que la diga? ¿Realmente lo has entendido y lo estás aplicando? ¿O estás viviendo como un conformista, como un pobre espiritual, siendo rico? Esto era lo que le ocurría a los efesios. No era un problema de doctrina, era un problema personal. Es que la única forma de que el Espíritu Santo se avive es poniendo todo de mi parte. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Siendo un conformista religioso casi.
siendo un conformista. No leo la Biblia en la casa en la semana. Escasamente me congrego un domingo. No hago un devocional en orden todos los días. A mañana, tarde y noche. Tú debes abrir este bendito manual de Dios para tu vida. Aquí están condensadas las riquezas de la sabiduría de Dios y son para ti y para mí. Amén. Si eres pobre es porque tú quieres. Si eres un mendigo que vive suplicando un favor espiritual, es porque tú no has entendido las riquezas de la gracia de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer la sabiduría que lleva el cielo? Aquí está. Fue ganada por Cristo en la cruz, son para ti y para mí. La herencia nadie la desbarata, nadie la estorba. Es una herencia asegurada para ti y para mí. Dios quiere que tú vivas en el poder del Espíritu, que manifiestes la gracia de Dios en tu vida, que ames a Cristo, que odies el pecado, que anheles la santidad y la pureza, que entiendas que vas a morir y que en el cielo te está esperando un manantial de riquezas de su gracia, que no son para esta tierra únicamente, que su herencia es eterna. Pero hay algo, aparte del poder de Dios obrando en nosotros, que guarda y confirma esta herencia. Y está en el verso número 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, la resurrección de Cristo, si existía alguna duda sobre la herencia de los santos, la resurrección de Cristo confirma, la resurrección de Cristo asegura, la resurrección de Cristo es el clímax de la obra de la salvación. Hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hermanos, si un solo hombre, un solo ser humano tiene que morir e ir al infierno por sus pecados personales, individuales, ahora piensen en esto. ¿Cuál sería la pelea? ¿Cuál sería la batalla de nuestro Señor Jesucristo para vencer al que tenía el poder de la muerte, para poder resucitar, venciendo los pecados de millones y millones de todos los enemigos? ¿Cuál sería esa batalla de Cristo? Por eso la resurrección de Cristo deja sin excusas al cristiano. La resurrección de Cristo es la corona de la salvación. La resurrección de Cristo es aquella escritura que te asegura que la herencia es tuya, que tú eres salvo eternamente y para siempre. Cristo, habiendo resucitado una vez, para jamás volver a morir. Quiere decir que lo que Dios ha dado a la iglesia por medio de Jesucristo es eterno. ¿Por qué vivimos como pobres? Porque no aprendemos a vivir y a echar mano de la herencia que Dios nos ha dado. La herencia de Dios es para los santos. La herencia de Dios no es para el mundo entero. Lo que obtuvo Cristo en la cruz dividió la humanidad. La dividió completamente. Hay una parte que vive bajo la gracia y la misericordia, el amor común y la misericordia de Dios. Pero el amor especial, la gracia y la misericordia y las bendiciones especiales son solo para el pueblo de Dios, son solo para la iglesia. ¿Por qué vivimos como pobres? ¿Por qué nos afligen las cosas de este mundo todavía? ¿Por qué cualquier situación, cualquier problema todavía nos desmorona? Porque no hemos aprendido a decirle a Dios, como Él nos dice en sus palabras, que a los que aman su nombre todas las cosas nos ayudan a bien. Y luego da la sentencia. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú viste que si haces parte de la iglesia es porque fuiste elegido, llamado, predestinado, sellado y llamado a la santificación. Entonces es tuyo y todo lo que esté ocurriendo en tu vida te ayudará con un propósito especial, a alcanzar la santidad para tu alma. Después, entonces, la resurrección de Cristo, la seguridad eterna de nuestra herencia. Pero también nos dice el verso 21, una promesa impresionante. Después de Cristo haber resucitado y haber sido puesto en los lugares celestiales a la diestra de Dios, donde intercede de día y de noche por nosotros, dice la Biblia que Dios lo puso, verso 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¿Qué les está diciendo esto? No hay que profundizarlo, no hay que hacer una exégesis para decir, estamos hablando de la seguridad de la herencia. Cristo fue puesto por encima de toda clase de autoridad. Amén. No hay autoridad en el universo entero, ni en la tierra, ni en el cielo, que pueda echar a perder tu herencia. Porque Cristo fue el que la ganó por su muerte y su resurrección, y es Él la máxima autoridad durante este siglo y en el siglo futuro, cuando Él venga a reinar. Amén.
O sea, tu herencia es una herencia inconmovible, es una herencia que está totalmente definida, que es de la iglesia. Cristo, no hay autoridad, no hay poder. Esto se refiere más que todo a las huestes celestiales, a los ángeles. Y los ángeles están sometidos a la autoridad de ¿quién? A la autoridad de Cristo. Todo lo sujetó Dios, el Padre, bajo los pies de Cristo. Le dijo al mundo entero, Él es la autoridad. Él es la autoridad. Nadie, ni nada podrá ocurrir sin la autoridad de Cristo. Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo aseguró la resurrección, con su resurrección, la herencia de la iglesia. Quiero que vayamos a Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos para que veamos la seguridad de la herencia de Dios. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer desde el verso 32. Leo para ustedes y me acompañan en sus Biblias. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya vimos a qué cosas se refiere, a todas las bendiciones espirituales en las cuales hicieron explotar a Pablo en una doxología maravillosa en el verso número 3 de los Efesios. ¿Cómo no nos dará todas las cosas, las que contienen su herencia eterna? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién podrá acusar de pecado a un elegido, llamado, predestinado, adoptado y redimido en la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo? ¿Quién podrá acusar? ¿Quién podrá acusar a alguien que está siendo guardado por Jesucristo? Bueno, la respuesta es obvia, nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además, escuchen, está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Están entendiendo por qué la herencia de la iglesia es segura? ¿Están entendiendo si el Espíritu Santo les está y ustedes están sensibles en esta mañana a entender la seguridad de la herencia de Dios? ¿Quién podrá acusar a un hijo de Dios? Si Dios conoce el más mínimo pecado que cometimos, Dios sabe lo que hicimos bajo sábanas, Dios sabe lo que hicimos con la puerta cerrada, Dios sabe el mal pensamiento que tuvimos, y Él ha dicho, tú eres salvo, yo te he perdonado, mi Hijo ha pagado por ti. ¿Quién te podrá acusar? ¿Quién te va a acusar? No habrá quien te acuse. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Si es que está asegurado en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Vamos al 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual, escuchen la paz de Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Han entendido por qué nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo? ¿Han entendido que pase lo que pase, iremos al cielo? ¿Han entendido que la salvación es eterna? ¿Han entendido que no hay la más mínima posibilidad de que un elegido, llamado, predestinado, redimido, adoptado como hijo y sellado con el Espíritu Santo pierda su salvación? ¿Han entendido por qué la herencia de Dios es una herencia invaluable? Es una herencia eterna. Cristo es la seguridad de la iglesia. Cristo es nuestra seguridad. Él es el único redentor, el único que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que además, como hemos visto, intercede día y de noche por nosotros. La herencia de la iglesia es una herencia segura en Cristo porque Cristo está como cabeza sobre toda autoridad. La herencia de la iglesia es segura porque Cristo es la cabeza del cuerpo. El propósito eterno del reino de Dios, el propósito por el cual Dios manifestó su reino, fue poner a Cristo como cabeza, como guardador, como único medio para Él bendecir su iglesia. Hermanos, es un privilegio que nosotros entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo.
¿Por qué, hermanos? Porque Cristo sin su cuerpo estaría incompleto. Cristo sin su cuerpo estaría incompleto. Una cabeza sin cuerpo es deforme y un cuerpo sin cabeza es deforme. Es un privilegio que nosotros sepamos que somos indispensables para Cristo. Oh, hermanos, por eso dice el verso que estamos leyendo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Cristo solo está pleno por su iglesia. Amén. Cristo solo tiene plenitud porque tú y yo somos parte de su iglesia gloriosa. Amén. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cristo te necesita, Cristo te ama, Cristo te anhela. Amén. Cristo murió por ti, Cristo pagó por ti, amén, Cristo derramó su sangre por ti, porque Él te necesita, porque tú eres parte de la plenitud de Cristo. Amén. Oh, por favor, hermanos. Amén. Oh, la gloria sea para Dios. Somos indispensables y necesarios para Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Miren, hermanos, aunque todavía nosotros somos tan imperfectos, aunque todavía la iglesia es un cuerpo imperfecto que tiene deformaciones por estar llegando miembros cada día, cada mañana, hermanos, tenemos la dulce dicha, la seguridad y la esperanza de que la cabeza es perfecta y que como la cabeza es perfecta, el cuerpo un día será perfecto. Por eso Dios dice que seremos glorificados, porque seremos como la cabeza, mis hermanos. Seremos perfectos para la gloria de Dios. Seremos perfectos en Cristo. Como no lo estoy diciendo, lo dice el Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios. Todo esto es la dulce dicha de la herencia de los redimidos, que seremos perfectos para la gloria de Dios, que nuestra herencia en Cristo es una herencia segura, que no hay la más mínima posibilidad de que tu alma o mi alma se pierdan, porque Cristo la redimió con su muerte en la cruz. Como la gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué sentirían a manera de conclusión? ¿Qué sentirían los efesios cuando leyeron esta carta y el Espíritu Santo puso esto que hemos visto en esta mañana? ¿Sentirían vergüenza? ¿Sentirían tristeza? ¿Le pedirían perdón a Dios porque habían vivido como pobres siendo ricos espirituales? Porque no habían entendido que todas las riquezas de Dios habían sido aseguradas por el poder de Jesucristo, que la resurrección de Cristo había asegurado eternamente su salvación. ¿Qué sentirían ellos viviendo como pobres siendo ricos? Por eso, más que aplicaciones, mis amados hermanos, este pasaje nos invita a reflexionar, ya que al igual que a los efesios, a nosotros se nos han enseñado por nuestros amados pastores y de parte del Espíritu Santo las doctrinas de la gracia. Nosotros somos conocedores de la salvación eterna. Nosotros somos conocedores de la salvación solo por gracia y no por obras. Nosotros somos conocedores de la elección, del llamamiento, de la predestinación y del sello del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿vives como los efesios? ¿O vives bajo el gozo y el poder del Espíritu Santo sabiendo que la herencia es tuya? ¿Has comprendido en qué consisten las riquezas de un cristiano? ¿Has comprendido que no es plata, casas, carro, finca y beca? ¿Que esas cosas se pudrirán y se quedarán en la tierra y que tú partirías con las manos vacías? ¿Que las riquezas de Dios ya las llevó Cristo al cielo y que allí está tu herencia esperando por ti? ¿Vives feliz con tu conformismo espiritual, sin entender que el banco de las riquezas de la gracia de Dios está abierto para ti y que en el nombre de Cristo, que con reverencia podíamos decirlo, es la llave que abre la puerta para entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y recibir el oportuno socorro para tu vida? Amén. Hermanos, hemos visto en los versos del 15 al 23 la oración que Pablo hace y hemos visto la obra perfecta de la Trinidad. Si estuvieron pendientes, vieron cómo la Trinidad obra poderosa y maravillosamente asegurando esta herencia. El tema principal es la oración, pero el tema central es lo que Pablo muestra que hay: la obra del Padre, único medio de bendición, único dador de toda bendición, de toda herencia, el Espíritu Santo, nuestro precioso albacea de parte de Dios, el que nos explica
pone dentro de nuestro corazón y cultiva y administra la herencia por nosotros, porque nosotros solos la cambiaríamos por un plato de lentejas. Es el Espíritu Santo. Y vemos a Cristo, quien con su resurrección nos dice: tranquilos, ustedes son mi cuerpo. Yo morí por ustedes. Yo no morí porque yo debiera nada. Yo morí para salvarlos a ustedes y hacerlos mi cuerpo, porque los amo, porque los necesito, porque ustedes son míos, son mi precioso tesoro, porque sin ustedes yo no tengo nada, no tengo plenitud. Hemos visto la obra de la Trinidad de restauración y hemos visto que los dueños de la herencia de Dios tienen unas características: tienen su vida plenamente centrada en Cristo y aman a sus hermanos. La aplicación principal que quiero para la iglesia fue la aplicación que exhortó mi vida, que movió mi vida al hacer esta exégesis para traer este mensaje. Y es que cuando lleguen las aflicciones, que no faltarán en nuestra vida, nosotros primeramente pensemos en Cristo, y Cristo inmediatamente, por medio de este mensaje, nos llevará a Pablo y nos mostrará en qué situación estaba Pablo cuando escribió este manantial de dicha. Era un anciano, no solo por ser pastor, sino que era un anciano de años. Estaba enfermo, había orado 3 veces a Dios y Dios no lo había sanado. Y había dicho: no, Pablo, bástate en mi gracia. Estaba preso e iba a ser asesinado. Y Pablo era consciente de todo esto. ¿Escatimó Pablo? ¿Vemos alguna queja de Pablo? ¿Vemos algún reparo de Pablo? No. Cuando estemos en una aflicción, nosotros podamos hacer lo que Pablo hizo. De nada me importan las aflicciones de este mundo, porque son pasajeras. Nada me importa ser anciano, estar enfermo, estar aquí en una cárcel, ir a morir prontamente, ante la riqueza de la gracia de Dios para su pueblo. He entendido que Cristo me ama, que Cristo murió por mí, que inevitablemente Cristo me llevará a la perfección, porque Él es perfecto y Él es mi cabeza y Él me necesita. Nada te podrá dañar tu paz y tu felicidad. Nada te la dañará. Entonces volverá a ocurrir lo de Pablo en el verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tienes que exclamar cuando estés en una necesidad, cuando estés en una aflicción, que ya has entendido las riquezas de la herencia de Dios. Entonces exclamarás como Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el sello y la confirmación. Al amigo o amiga, si hay alguien acá que no ha entregado su vida a Cristo, amigo, el mensaje es aplicativo para ti. Tú no eres creyente porque tú no tienes un amor especial. Tú rechazas las cosas de Dios. Tú no amas a Cristo, no lo tienes como Señor y Salvador. Pero algo más terrible: no eres parte de los herederos de la herencia obtenida con la muerte de Cristo. Y esto simplemente es algo terrible para ti, porque sobre ti solo hay una sentencia: si mueres sin Jesucristo, te irás al infierno. Te irás inevitablemente al infierno. Nadie más ha pagado por tu culpa y tu pecado, y tú no puedes pagar por tus pecados, porque tú, como yo, eres un pecador, con la diferencia de que he sido redimido por la sangre de Cristo. Por eso la invitación que te hago hoy en el nombre del Señor: acepta que eres un pecador, acepta que inevitablemente vas a morir, que no has sido sentenciado a muerte por el sicario de un barrio, que te le vas para otro barrio y entonces salvé mi vida, que tú has sido sentenciado a muerte por el mismo Dios de los cielos, y que esa sentencia de muerte se hará efectiva, y que si esa sentencia llega sin Cristo, no tendrás apelación. Amigo, reconoce tu pecado, reconoce que inevitablemente morirás, y que la Biblia dice: porque está decretado por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Que fuera solo morir como un perro no te diría nada, pero luego de morir te esperará un terrible juicio. Y ay de ti si tú mueres en Cristo, el único abogado ante Dios. Ay de ti si te presentas a un juicio sin tener tu albacea en tu corazón. ¿Quién te defenderá?
¿Quién se podrá levantar con sus manos horadadas por aquellos clavos y ensangrentadas y decir, sí, Él hizo todo eso y mucho más, pero yo pagué por Él en la cruz? ¿Quién podrá hacerlo? Amigo, reconócete pecador. Pídele perdón a Dios, pidiéndole que te dé la fuerza para no volver a pecar voluntariamente. Pídele a Cristo que te salve, no solo que sea Salvador, sino que sea tu Rey, tu Señor y tu eterno Salvador. Amigo, escrituralmente te puedo asegurar algo: si lo haces así, Dios te salvará, porque Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre, quisiéramos permanecer callados ante tu palabra. Es tan profunda, no son simples letras. Detrás de ellas hay un mensaje de poder que fue revelado a los profetas, a los apóstoles, y que hoy, solo por tu gracia, porque nosotros no lo merecemos, con la iluminación del Espíritu Santo, has edificado nuestras vidas de una manera maravillosa. Oh, qué descanso y qué paz para el alma, poderle decir a mi alma: alma mía, duerme tranquila, porque no tienes deudas con la justicia divina, porque Cristo se adelantó y pagó por ti. Oh, qué gozo y qué paz. ¿Qué nos importan las dificultades de este mundo cuando sé que mi alma está guardada en Cristo? Oh Padre, gracias. Gracias te doy, mi Dios y mi Rey, por enviar a Cristo a morir por mí. Gracias, Señor, porque no te importó lo que yo era, porque tú habías predestinado lo que yo sería para tu gloria, un miembro del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por bendecir tu iglesia. Gracias por darnos este privilegio de podernos